Bueno, yo estoy contenta de que, bueno, somos pocos, pero bien avenidos, y vamos a hacer un último acto más en familia, pero yo creo que muy importante, una reflexión que nos preocupa y nos ocupa muchísimo, y es que después de ver liderazgo político que es necesario para la transformación, capacidades técnicas, capacidades de instrumentos y herramientas de financiación, de colaboración público-privada, etcétera, innovación. Todas esas recetas nos sirven de mucho si no hay un cambio verdaderamente estructural en nuestro modelo de consumo, en nuestros hábitos de conducta, en nuestros patrones de comportamiento como sociedad. Y, por tanto, la ciudadanía y el papel de cada uno de nosotros y de nosotras es clave para esta transformación. Y por eso queríamos cerrar, aunque sea en familia, creo que es el tema más importante, más difícil, más difuso, que tenemos entre manos, y es cómo desde la sociedad, desde la ciudadanía, asumimos el reto de esta transformación, en qué medida podemos empujar en algunos casos. Y miro a Laura, que no la encuentro, por ejemplo, los bicicleteros. Habéis hecho una gran labor por promover nuevas formas de movilidad en las ciudades, y en algunos otros casos cómo podemos empujar a nuestros conciudadanos para que nos ayuden con esta transformación y para hacer una ciudadanía más informada y más activa. Os voy a pedir a los ponentes, al estilo brasileño, os voy a ir nombrando para que subáis al escenario y vayáis ocupando vuestro lugar, a los ponentes que vais a formar parte del diálogo de cierre, que empezaremos con dos ponencias de dos personas que subirán al atril y bajarán, pero yo creo que son dos ponencias que enmarcan el diálogo, y en ese momento, una vez que terminen las ponencias, pues ya Víctor Viñuales toma el mando y conducirá un diálogo que seguramente sea tan divertido como el que tuvisteis el primer día, que terminó el auditorio pues con un buen rato, reflexionando sobre cuestiones importantes, pero además con un buen ambiente de trabajo. Hemos invitado a participar en el diálogo a Ana Echenique, vicepresidenta de CECU, amiga, luchadora, militante del cambio; a Jesús de la Osa, responsable de Educación y Divulgación Ambiental, pone aquí, yo creo que de Salud, no sé exactamente el cargo, Jesús, luego lo dices tú, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Para nosotros, para los de la casa, es un referente en la casa. Para nosotros es un referente en educación ambiental a nivel nacional desde hace mucho tiempo. Olga Pacho, de la Asamblea Ciudadana por el Clima, que me insistía en que ella no viene en calidad de experta. Yo creo que si estamos hablando del cambio desde la ciudadanía, eres la más experta de todos los que estamos aquí. Laura Vergara, de Convici. Y, como os digo, Víctor Viñuales, que no hace falta que le presente, y que como director de CODES y como un militante de esta transformación y de este cambio desde hace muchos años, pues va a conducir el diálogo. Y este diálogo lo vamos a iniciar con dos ponencias marco para situarnos un poquito en lo que estamos hablando. Por un lado, o en primer lugar, va a intervenir Carolina Ubis, responsable de comunicación de ENGIE España, que va a hablarnos de la percepción ciudadana en materia de lucha contra el cambio climático, un reciente estudio que tenéis hecho y que te invito a que compartas. Y a continuación, ya sin que te tenga que presentar, subirá Pilar Martín, coordinadora de proyectos educativos de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, para hablarnos de un proyecto también importante de ciencia ciudadana. Adelante, por favor. ¿Está ahí? Ah, hola. Uy, qué alto. Bueno, me toca un momento difícil. Después de la comida, a ver, como 10 minutos para contar todo mi libro, pero bueno, espero que os sea interesante. A ver, primero de todo, muchísimas gracias a Alicia, Conama, a todo el equipo de Conama por invitarnos, porque hacía mucho tiempo que desde ENGIE queríamos participar. Tengo que decir que soy un poco intrusa, porque yo soy responsable de comunicación de ENGIE, aquí tendría que estar la responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Irene Ojea, pero bueno, por motivos de agenda no he podido estar, pero afortunadamente en este proyecto, como estamos unidas y es un proyecto muy personal de Irene y mío, me hacía especialmente ilusión tener la oportunidad de presentarlo. A ver,
No sé si 10 minutos me va a dar tiempo, pero bueno, voy a intentarlo. A día de hoy estamos todos, tenemos claro el grandísimo reto que tenemos respecto a la acción climática, la descarbonización del planeta y el compromiso sobre el futuro sostenible. Obviamente sois todos grandes expertos y por lo tanto habéis estado debatiendo y habéis estado en estas jornadas tratando sobre el mismo. ¿Se me ha ido? Yo quiero poner el foco en tres hitos o tres aspectos. Por una parte, los acuerdos de París de 2015 están obligando a que hagamos un gran esfuerzo en materia de innovación de energía y a que las empresas europeas se pongan las pilas en programas de sostenibilidad. Primer dato importante. Segundo dato es la Unión Europea se ha marcado como reto, que todos sabemos, es que en 2050 sea el primer continente en emisiones neutras en carbono. Y el tercer punto, los famosos fondos de recuperación, transformación y resiliencia, que supuestamente tenían una inversión verde de un 40% y que representan o pueden representar, o no sé si representarán, una oportunidad para España. Partiendo de eso, no os quiero aburrir con qué es ENGIE, porque está en la página web, ¿vale? Solo quiero posicionaros en el tema en ENGIE y en ENGIE España y en el proyecto que hemos llevado a cabo respecto a esta encuesta que hemos realizado y por qué la hemos llevado a cabo. ENGIE es una multinacional francesa. Estos son datos del 2021, ¿vale? Estamos aproximadamente, somos unos 97.000 empleados. En España estaremos 1.800. Y lo importante es el dato de que tenemos una capacidad instalada de 100 gigavatios y queremos plantearnos una capacidad instalada, ahora tenemos de 3 en capacidad renovable. Bueno, aquí mientras os voy a contar en qué ha posicionado en ENGIE dentro de la transición energética. Hace 3 años planteamos un propósito con un cambio estratégico muy importante y direccional dentro de la empresa para acelerar la transición energética hacia la economía neutra en carbono, basándonos en soluciones respetuosas con el medio ambiente y en la reducción del consumo energético. En ese sentido, claro, nosotros nos hemos planteado un reto aún mayor y es que nuestras emisiones o nuestros activos sean neutros en carbono en 2045 y eso nos está obligando a ponernos las pilas tanto ENGIE a nivel global como ENGIE a nivel nacional. De hecho, ahora mismo estamos con una aceleración muy importante en ese sentido. Este fue un propósito que hemos llevado a todos los ámbitos y a todos los estratos de la compañía y eso ha supuesto que nos centremos en 4 actividades muy concretas. Una parte es la parte de energías renovables, otra parte es la parte de soluciones a clientes, soluciones descarbonizadas, es decir, llevar la descarbonización a la gran industria. Las redes de gas, por ejemplo, ahora en la comida hablaba de las famosas redes de calor y frío y creo que le comentaba a Noelia que dentro de lo que habéis tratado esta mañana en ciudades creo que es un punto muy importante en los que los ayuntamientos tienen que poner el foco y la administración y la generación térmica baja en carbono. Como este es un poco técnico, pues tampoco quiero aburriros con este tema. Entonces, os he planteado un poco los sitios en los que estamos, que está ENGIE y ahora voy a mezclar las dos cosas. Y ahora mismo, ¿qué pasa? Que estamos en un contexto único. Nos ocurre un hito clarísimo, 2020, pandemia. ¿Esto qué hace? Pues que se acelere toda la emergencia climática, más la volatilidad de precios que estamos viviendo ahora, más el contexto geopolítico, es decir, una tormenta perfecta. ¿Qué pasa? Que nosotros consideramos que para superar esta situación y esta transición energética que la emergencia climática nos está pidiendo, no solo tenemos que plantearnos desde la oferta, sino también tenemos que hacer una reflexión hacia el tema de la demanda. Es decir, nosotros estamos convencidos que obviamente las empresas, y en este caso el sector energético, tienen muchísimo que hacer. Pero la transición energética también tiene dimensiones sociales, políticas y culturales, y en eso yo creo que estamos todos bastante de acuerdo. ¿Qué pasa? Que si queremos construir un sistema energético de futuro basado en lo que nosotros llamamos las 3Ds, que es la descarbonización, la descentralización y la digitalización, hay que hacer muchos cambios. Y en eso no solo son cambios energéticos o del sector de la empresa, sino también cambia unas pautas conductales respecto a la manera en la que queremos consumir la energía y nuestra relación también con el medio ambiente. Y es ahí donde va a llegar lo que ENGIE decidió hacer hace 2 años, y es la creación de un observatorio
de un observatorio que fue un proyectito muy personal que nos permitieron hacer en ENGIE a Irene y a mí, sobre ciudadanos, cambio climático y transición energética, porque considerábamos que nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer a través de este observatorio, crear estudios, es decir, tenemos como el reto de impulsar la concienciación sobre el cambio climático. Y por eso decíamos, bueno, tenemos que hacer algo más allá de salirnos del tema empresa, sino redefinir a través de este observatorio el rol de la empresa en la sociedad, partiendo de la responsabilidad que vamos a tener en todo tipo de vertientes. Entonces, a través de este observatorio queremos hacer una serie de divulgación de informes que son públicos, gratuitos, que ya llevamos 2. Es verdad que fue un proyecto muy pequeñito y está creciendo mucho, por eso estoy encantada de presentarlo aquí en CONAMA, y en el cual llevamos ya 2 encuestas realizadas. Voy a explicar cómo hemos llevado a cabo las encuestas y vamos camino a la tercera. La primera encuesta fue los españoles ante el cambio climático y la percepción ciudadana, y he hecho un súper resumen porque es larguísimo y quien quiera se lo puedo proporcionar, porque lo tenemos en nuestra web. Y después de hacer el análisis cuantitativo, hicimos uno cualitativo, que era hábitos de sostenibilidad en España, la transición del consumidor al ciudadano, que nos lo hizo el Instituto de Empresa. Esa fue la primera encuesta, y el año pasado hicimos una segunda encuesta de energías renovables y biodiversidad, cuyo análisis cuantitativo lo volvió a hacer la consultora GAC3, porque buscamos sobre todo en nuestros informes mucha fiabilidad y exactitud en los mismos, puesto que como es uno de nuestros objetivos es la divulgación pública, y el estudio cualitativo nos lo hizo la Universidad de Alcalá a través de su departamento de sostenibilidad. Bueno, esto es que no quiero entrar en detalles. Bueno, estas son muchas de las instituciones en las que nos estamos basando, y solo quiero explicaros cómo trabajamos en este tipo de encuestas. La primera, hicimos un mapeo de 3.600 encuestados en toda la geografía española, porque nosotros en ENGIE en España tenemos una capilaridad territorial enorme y nos interesaba conocer la percepción ciudadana en todas y cada una de las comunidades autónomas. Y el segundo lo hicimos con 2.200. Y es importante que hagamos tanto el análisis cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Porque ahora vais a ver que está muy bien. Pues el 80% contesta. Sí. Sí. Sí, termino, ya voy. Sí. Sí, termino ya. Y entonces tenía que contextualizar mi tema, mi encuesta, ¿no? Vale. Yo vengo a contar mi libro, o sea que está muy bien. Sí, pero ya le he dicho que iba a necesitar 15 minutos. Y lo he pedido antes, lo he dicho y no me habías dicho nada. Bueno, ¿puedo quedarme 5 minutos más? Vale. Bueno, no he oído, no. O sea, yo lo que queráis. Vale. Y entonces, bueno, como la encuesta es larguísima, os he hecho un resumen de solo una infografía. La segunda es sobre energía renovable y biodiversidad, que como no era objeto del debate, no quiero extenderme. Entonces, lo he basado en 3 cuestiones. Una, ¿cómo se siente informado el ciudadano? Y todo el mundo te contesta que me siento muy informado sobre el cambio climático. Pero cuando le decimos a qué lo asocian es subidas de temperaturas o deshielo. Es decir, que al ciudadano la percepción que tiene es que a lo mejor se imaginan que puede estar más en algo que está más lejano, como un oso polar o como estamos hablando del deshielo, pero luego nos ocurren cosas como la tormenta Filomena o las danas, que es algo que está ocurriendo aquí y que quizás hay una percepción mucho más cercana. Y respecto a edades, es muy curioso porque la encuesta arrojó lo siguiente. Las generaciones mayores, que habría que ver en qué franja de edad, ellos perciben su preocupación respecto a la escasez del agua y todo lo que tenga que ver escasez, que es lo que les preocupa respecto al cambio climático. Sin embargo, si le preguntas a la generación más joven, lo que más les preocupa es la extinción de especies. Entonces, nosotros, cuando hicimos este análisis cualitativo, la persona, bueno, nos lo hizo Manuel Romero, un catedrático de sostenibilidad del IE y el presidente de GAC3, de por qué salía esa percepción. Y contar una anécdota que me pareció muy interesante. La generación de mayores está mucho más
concienciadas respecto a la escasez, el ahorro, el menos consumo, y ya han vivido como más cercano a la naturaleza. Y sin embargo, la gente más joven ha crecido, yo por ejemplo hablo de mis hijos, que todos los dibujos, Walt Disney, Peppa Pig, la Patrulla Canina, son animales. Y entonces es como que tienen una sensibilidad mayor. Ellos encontraban una explicación en ese sentido. Hay un tema que el segundo era 2 de cada 3 ciudadanos sí que perciben que el origen es humano, pero aquí hay que reflexionar qué es hábito sostenible, porque no sé, aunque el humano, o sea, las personas sí que pensemos que tiene un origen humano, esa percepción no se corresponsabiliza en la medida en que no ven el impacto que tienen sus comportamientos o hábitos de consumo cotidiano. Es decir, esta invisibilidad de los impactos de nuestras acciones es uno de nuestros mayores retos. Y luego hay un tema también importante. Cuando preguntamos si la gente estaría dispuesta a pagar más por productos más sostenibles, el 57% dijo que sí, pero curiosamente prácticamente todos venían de rentas altas. Luego también hay que valorar ese punto. Y por último, ya termino, preguntamos en qué medida considera que el COVID ha podido acelerar el cambio de hábitos en la población, y el resultado, claro, fue positivo. El 60% de los encuestados contestó que sí y que además son optimistas en cuanto esos cambios de hábitos se vayan a quedar. ¿Qué ha ocurrido? Que somos una generación que dábamos la supervivencia por garantizada, pero el hecho de que haya ocurrido una pandemia ha hecho concienciarnos de nuestra propia vulnerabilidad. Nuestros mayores hablaban de antes o después de la guerra, nosotros hablamos ahora de antes o después de la pandemia. Y en ese sentido, los ciudadanos consideran que los sectores que deben liderar esta transición hacia una industria más sostenible, yo creo que no va a sorprender a nadie, es el energético, el transporte, obviamente, los buques de carga, los aviones y, por supuesto, el agroalimentario, que es un debate que está hoy en día también ahí. El 57% de los encuestados considera que algunas empresas ya están más que concienciadas y casi un 20% que el mundo empresarial ha dado un salto precisamente a raíz de la pandemia. Y por concluir, esta encuesta es larguísima, hay muchísimos datos. Lo que sí que tenemos claro, y vuelvo a reiterar, es que la percepción ciudadana es importante, que las empresas tenemos que estar concienciadas y trabajar en ello, pero tienen que trabajar las administraciones, tienen que trabajar las instituciones, tienen que trabajar los organismos para que realmente entre todos podamos asumir este reto. Gracias. Hay un slide más, pero es de la otra encuesta y ya no da para más. Gracias. Porque a mí me impresionó mucho una anécdota que contaban de los reyes vikingos, que cuando celebraban una victoria, entonces llenaban un cuerno con cerveza, bebían y luego la iban pasando, pero advertían que tenían que beber de manera que la cerveza llegara hasta el último. Entonces esto lo mismo pasa con el tiempo. Hay que beber, pero procurar que el tiempo llegue para todos, ¿no? Por eso, perdona que te he cortado un poquito, pero creo que es bueno un poco que el tiempo llegue para todos. Muchísimas gracias. Tanto, no puedo explicarlo también bien, pero es que yo necesitaba contar bien mi encuesta, entonces vengo a eso. Si me voy sin contarla, no entiendo para qué he venido de Madrid, entonces tengo también que contestar. Ay, ¿dónde me quedo? Muchas gracias. No, Carolina. gracias a vosotros. Hola. Sí, Pilar. Me ajustaré a los 10 minutos. Venga, muy bien, muy bien. Ajústate al programa, muy bien. Sí. Bueno, me han presentado antes, pero por repasar un poco, soy Pilar Martín, trabajo en la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, que se sitúa aquí en el edificio Etopía, y aquí coordino proyectos educativos, sobre todo un poco por el propio edificio. Los proyectos se basan en la unión entre ciencia, arte y tecnología. Y un poco de lo que os vengo a hablar es uno de los proyectos en los que estamos ahora inmersos, tanto la Fundación como el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Ibercivis también de aquí de Zaragoza, que el proyecto se llama Sociobi. Es un proyecto que se basa en la ciencia ciudadana, pero también se basa en la idea de construir comunidades a través de la co-creación y la tecnología. Y en este caso, el proyecto se basa en la medición de la calidad del aire.
que obviamente es el objetivo del proyecto, pero sobre todo en concienciar a la población y a los determinados segmentos de población con los que trabajamos en la calidad del aire de sus ciudades. Pero se trata de hacer que ellos participen en el proyecto, no de contarle los resultados que saquemos con las mediciones de la tecnología, sino que sean ellos los que hagan esas mediciones, que luego os explicaré cómo lo hacemos. Ahora, en el proyecto somos 18 socios, es un proyecto europeo, somos unos cuantos. Como he dicho antes, somos varios socios de aquí de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Ibercibis, socios nacionales como la Universidad de Deusto. Tenemos otros socios tecnológicos porque necesitamos desarrollar una tecnología propia para el proyecto, y socios europeos como el Ayuntamiento de Ancona o de la ciudad de Marusi. Somos muchos, pero lo que tenemos en común es que tenemos dos ideas muy claras. Que para poder reducir la contaminación atmosférica, esto nos exige una innovación tecnológica y, sobre todo, un cambio en el comportamiento, y que estos cambios nunca van a ser eficaces si no colaboran todos los agentes que están implicados, es decir, los ciudadanos, las empresas, los voluntarios, los científicos, los responsables políticos. Y un poco a raíz de estos conceptos es cuando nace la idea del proyecto. La visión de Sociobi es utilizar la tecnología, en este caso son unos sensores que están desarrollando nuestros partners tecnológicos, unos sensores que miden la calidad del aire, junto con una plataforma móvil para poder visibilizar todo y una plataforma web de ciencia ciudadana donde van a ir todos esos datos y se van a poder hacer visualizaciones. A esto se le une una serie de estrategias de engagement. Todo ello ¿para qué? Pues para que consigamos hacer campañas de medición de datos. Luego os explicaré por qué se realizan simultáneamente en varias ciudades de Europa, y con el fin, que es lo más importante, o sea, lo que nos importa no es medir los datos, sino concienciar y sensibilizar a la población de la calidad del aire en su ciudad y por qué es importante. Y sobre todo poder ayudar, porque ya que trabajamos con todos los agentes implicados, a diseñar políticas que sean sensibles también con el medio ambiente. Para ello, y de ahí el nombre de Sociobi, nos hemos inventado todo un ecosistema en el proyecto para poder asignar un rol a los diferentes agentes que participan en él. Lo más importante son las colmenas, se basa todo en el comportamiento de las abejas. Lo más importante son las colmenas, que es donde se desarrollan las actividades y las acciones. Tenemos una abeja reina, que es la persona que coordina esas acciones en las colmenas. Luego tenemos unas abejas obreras que, en el caso de la ciudad de Zaragoza, como os explicaré, el segmento que tratamos son niños y adolescentes, que son las que recogen esos datos que en nuestro ecosistema es la miel. Unos zánganos, que son los ciudadanos que no forman parte del proyecto, pero a los que se les puede informar, sí, es todo un ecosistema propio. Y luego los osos, que son los que recogen la miel, esos datos, y que son todos los stakeholders que están sensibilizados con estos temas y que son los que pueden llegar a diseñar estas políticas. Os lo he contado antes, ¿cómo lo hacemos? Pues con esta plataforma. Obviamente en las ciudades tenemos contaminación atmosférica, los sensores miden esta contaminación, pero lo más importante es que estamos desarrollando unos wearables que tienen que ser accesibles y asequibles, y sobre todo basado en las TIC. ¿Por qué? Porque queremos conseguir que las colmenas sean independientes y se puedan llevar a cualquier centro, a cualquier ciudad, para que sean completamente independientes y que no formen parte, pues, de ninguna organización. Una plataforma web que mida esos datos y una estrategia de participación. Estos sensores se ponen en wearables, pero también en drones. Entonces tenemos la opción, o por ejemplo, en bicicletas, para poder medir la contaminación del aire. Se llevan a cabo... Para probar todo esto, toda esta tecnología, llevamos a cabo 3 pilotos en 3 ciudades diferentes de forma simultánea. Una es la ciudad de Zaragoza, donde estamos trabajando codo con la Fundación Ibercibis y con el Ayuntamiento de Zaragoza. Otro es la ciudad de Marusi en Grecia y la ciudad de Ancona en Italia. Se realizan de forma simultánea, tienen 2 fases. Ahora en mayo comenzaremos la primera fase de medición, una fase más chiquitita para probar que todo funcione bien y otra más grande. Y cada uno se centra en un segmento de población y con un fin. En el caso de la ciudad de Marusi, se centra en los ciudadanos en general, un poco más adulto, es decir, todas las personas que se mueven por la ciudad.
¿Por qué? Porque se quiere fomentar concienciar a los ciudadanos del papel que tienen ellos en la contaminación del aire y también fomentar medios de transporte más sostenibles. En la ciudad de Ancona se centra en mayores de 65. Se quiere crear un estilo de vida más saludable y sobre todo espacios urbanos sin contaminación. Y en el caso que nos toca a nosotros es la ciudad de Zaragoza, que nos centramos en niños y adolescentes, desde los 8 hasta los 16 años. Y lo que queremos conseguir es, primero, implicarlos, que se sientan que forman parte de un proyecto y no contarles los datos porque sí, sino que ellos lo hagan. Y sobre todo, cambiar un poco comportamientos y concienciarlos de cuál es la calidad del aire en la ciudad en la que viven. Para ello, hemos diseñado en esta primera interacción 2 campañas. Nos llegan los wearables, se los damos a los chicos, con toda la abeja reina, la colmena y todo. Y en esta primera interacción más chiquitita lo que vamos a hacer es, en toda la zona alrededor de Topía y el parque que hay muy cerca, donde hay un instituto, que es el Instituto Andalán, y un parque infantil, lo que vamos a comprobar es tomar medidas de la calidad del aire. ¿Para qué? Pues para comprobar cuál es la calidad del aire en una zona como Topía, que está, como lo habéis visto, completamente al exterior, a la intemperie, y además que está en una de las principales entradas de la ciudad. Y luego otra, que es una zona urbana con zonas verdes, y un poco para que ellos sean conscientes de estas 2 partes. Y luego vamos a medirlo en la zona de emisiones cero de la ciudad de Zaragoza, que es lo que corresponde con todo el casco antiguo. Este proyecto, digamos, es la primera parte de la ciudad de Zaragoza. ¿Y qué queremos hacer después? Pues poder hacer una convocatoria a todos los centros educativos de la ciudad, que si deciden que quieren contárselo y si deciden que quieren participar, poder crear tantas colmenas como centros. Por eso es importante que sea accesible, que esté basado en las TIC y que sea divertido, para que se pueda introducir también en el aula todo el tema de la sostenibilidad, la calidad del aire, y que lo traten de una manera un poco distinta y yendo directamente a tomar ellos mismos esas medidas. Y me ha ajustado el tiempo, así que muchas gracias. De momento te llevas el premio Baltasar Gracián, que era maño, que nació el 8 de enero en Belmonte de Gracián. Nada. Bueno, primero, yo estoy en una campaña personal porque en España creo que no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero que hay un déficit de gratitud, hay un declive y no nos agradecemos suficientemente unos a los otros, ¿no? Entonces, primero, CONAMA, muchísimas gracias, porque no es fácil desde el 92 hacer esto, entonces muchísimas gracias. Y cuando digo CONAMA parece que es una institución, unas siglas al equipo humano de CONAMA, dirigido por Gonzalo y por Alicia. Muchísimas gracias porque hacéis que esto sea posible, ¿no? Gracias también a los panelistas, a las 2 personas que habéis hablado, muchísimas gracias a las que vais a hablar, ¿no? Gracias a la gente que estáis aquí en una hora totalmente intempestiva, a las 4 de la tarde. Eso dice mucho, lo ha dicho Alicia, dice mucho de vosotros y vosotras, ¿no? Y yo sí soy muy terco, Carolina, perdóname otra vez, en la defensa un poco de los tiempos, es porque tengo la convicción de que con muchísima frecuencia, hoy por ejemplo, hay tanto o más talento sentado como público que aquí. Por tanto, si nos comemos todo el tiempo la gente que estamos aquí, no dejamos espacio ni tiempo para la gente que estáis ahí. Entonces, por eso soy un poquito terco, porque os conozco y sé a muchos de vosotros y vosotras y sé de vuestro talento. Entonces, por eso, a veces perdonarme de antemano, pero me siento el defensor del público, ¿no? Y de la gente, ¿no? Medio lo adelantaba Alicia, ¿no? Pero seguramente este tema es un tema que la consideración general es un tema menor, ¿no? Y de hecho, de los 140.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿cuántos van para esto? Que alguien conteste. Nada. Pues Bueno, poquito. no cero, pero poco. En eso estamos Y de sin acuerdo. embargo, como ocurre con la salud, que todos nos damos cuenta de lo importante que es cuando lo perdemos, cuando perdemos la salud, ¡ay, qué buena salud tenía yo!, ¿no? Cuando el tema de los ciudadanos se mosquean, ¿no? Y entonces pasan a lo mejor de no participar mucho a participar muchísimo,
chalecos amarillos, por ejemplo, entonces la gente, los poderes públicos y las empresas sí que entienden que ahí va, este tema sí que es gordo, ¿no? Y ahora mucha gente puede estar pensando que seguramente esa macroinversión de unión de las estaciones no se llevará a cabo. ¿Por qué? Porque la ola de participación ciudadana. Luego, al final, este asunto que concita esta mesa es muy relevante, ¿no? Solo que no recibe la suficiente atención pública, pero esta tarde va a cambiar esto, gracias a los extraordinarios panelistas que tenemos aquí, ¿no? Y luego yo creo que no recibe tampoco la atención porque de ese triángulo del cambio, que es fundamental, que son las administraciones públicas, las empresas y las ONGs / ciudadanía, todo mezclado, pues se sobreentiende que lo pequeño es esta última parte, ¿no? Pero yo creo que hay un tremendo error, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿por qué pasa esto que yo cuento? ¿Por qué esa infravaloración del tema de la participación ciudadana? Yo creo que hay por varias razones. Uno, porque hay una clase política que muchas veces no valora suficientemente esto, porque entiende que retrasa esto de hablar con la gente, escuchar, esto es un lío, retrasa los procesos, ¿no? ¿Vale? Dos, porque hay una nomenclatura funcionarial de trabajadores públicos que en realidad está muy conectada con el despotismo ilustrado, y yo he estado dentro y por tanto sé de lo que hablo, y piensa que yo soy técnico, yo sé lo que hay que hacer, y esta opinión de la gente es un poco una manera de estorbar, ¿no? Y el tercer problema para que la participación ciudadana sea potente es que la propia ciudadanía no nos creemos de verdad nuestro poder. Y si uno no cree que tiene poder, pues no lo tiene. Entonces esas tres fuerzas de resistencia combinadas explican por qué la participación cívica, la iniciativa de la ciudadanía, pues no tiene la fuerza. Me parece que alguien decía, yo he preguntado, ¿cuántos de los 140.000 millones? Y alguien ha puesto un signo por ahí de cero, ¿no? Tú has puesto, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué esa diferencia entre los 140.000 millones y el cero, entre todo para el hardware del cambio y muy poquito para el software? Pues tiene que ver con esto. Claro, si la fracción política no lo valora demasiado, si la fracción de las administraciones públicas tampoco, y si la ciudadanía tampoco se siente empoderada, pues entonces tenemos un problema. Pues de esto, queridos amigos, vamos a hablar con los panelistas, ¿no? Y con vosotros y vosotras, porque yo creo que es muy interesante que haya ese diálogo y aprovechar un poco todos los talentos aquí reunidos, ¿eh? Entonces, primero una intervención de 5 minutos. Tú me cortas. Porque claro, si yo soy flexible con el primero, tengo que serlo con los segundos. Entonces ya, como he sido inflexible con el primero, puedo ser con todos. Bueno, pues yo tengo Ana, una edad. 5 minutos, venga. Tengo una edad. Bueno. Pero con esa edad eso te servirá para decir mejores cosas en menos tiempo. Que sí. Bien. Bueno, yo tengo aquí las preguntas de las que lanzábamos, ¿no? Bueno, pero puedes también tu visión sobre esto, sin problema. Bien. En primer lugar, hablábamos del cortoplacismo electoral, que no da tiempo a que se logren los objetivos que a veces se nos ofrecen en las electorales. Entonces, aquí, esto también, hay dos temas. Habría que cambiarlo, y yo creo que hace falta una legislatura más larga. En 4 años, en estos tiempos, no se puede hacer, más cuando la transición de un equipo a otro es una chapuza. No tenemos bien marcado el que haya, yo que sé, un elemento de transición, alguien que acompañe para hacer más lógico este cambio. Y luego, dentro de los partidos políticos, en temas medioambientales especialmente, no tienen una conciencia real. En este país la cultura medioambiental todavía deja mucho que desear, y dentro de los partidos también se da. Entonces, dentro de los partidos hay gente que tiene ideas claras, conocen bien el tema, pero hay otros que no. Entonces, este desfase dentro de los partidos hace que no sea fácil el que haya una actuación clara y concreta. Luego, por otro lado, los cambios de hábitos que haría falta para que como consumidores podamos cambiar son evidentes, porque aquí los medios de comunicación tienen un papel muy importante. Y sobre todo las generaciones de ahora de niños jovencitos tienen un bombardeo por parte de la publicidad salvaje.
En CECU trabajamos en redes y una de ellas es de gente dedicada al tema de niños, pantallas y todo este tema. Y es brutal, brutal. De hecho, ahora vamos justitos a ver si entra la ley para regular la publicidad de alimentos a los niños, que es vital para todo esto. Entonces, para que haya una alimentación saludable y esa alimentación saludable dentro de un contexto que es desde la producción hasta el final, en el que haya un equilibrio de salud ecológico para todos los pasos del proceso. Entonces, ahí estamos con los dedos cruzados. Pero el consumo tiene estas dos vertientes. Una, lo que la publicidad nos incita, y otra son nuestros deseos inmediatos, que esta sociedad cada vez va más, no al corto plazo, al mínimo, al inmediato. Las redes sociales han acortado los tiempos de todo, incluso de madurar tus deseos, de una forma tremenda. Y entonces, ¿cómo podemos, la sociedad esta, la que estamos aquí y algunos más, cómo podemos competir? McLuhan dijo, el gran pope de la comunicación, dijo, el medio es el mensaje, no tenemos medio. No hay medio para nuestro mensaje. Entonces nos lo tenemos que inventar y la parte tecnológica que podríamos haberla aprovechado mejor probablemente, ha ido tan rápido que ya es muy complicado meternos en ese carro de una forma eficaz y eficiente. Entonces, esa es una pena terrible, que yo pienso que no tenemos medio. No tenemos el medio para que la gente al mirar ahí sepa que ese es el fondo, la base del mensaje. En el tema de la alimentación que decía antes, hay 90.000 personas que mueren al año a causa de la alimentación. O sea, la mala alimentación mata. Y mata de un 30-40% de cáncer, 45% de diabetes, 40-55% por temas cardiovasculares. Entonces, realmente, esto es el 20% del coste sanitario, con lo cual, mirándolo desde diferentes enfoques, suponiendo que nos importa un bledo el ser humano, es una estupidez mantener esta situación. Con lo cual, tenemos que pararnos a pensar en cuál es el rol del consumidor y cuál es el rol de la empresa en este tema, porque al final la administración está yendo por detrás, la legislación va muy por detrás de los problemas que tenemos los ciudadanos. Pero, ¿cuál es ese rol? Estamos en un caos, estamos metidos en un desconcierto que es muy, muy complejo. Entonces se habla de las futuras generaciones y ahí trabajamos hace un tiempo con la gente del GESIA, que es el grupo de sociólogos para la infancia y la adolescencia, que son maravillosos. ¿Ya se acaba? Un minuto. Vaya por Dios. Bueno, pues entonces los niños no son el futuro, los niños son el presente y tenemos que escucharlos. Y tenemos que hablar de todo lo que se ha ido hablando desde los límites del crecimiento de los Meadows y la gente del Tecnológico de Massachusetts sobre hasta dónde podemos crecer, que se hizo un estudio magnífico con los mejores científicos técnicos del momento y se quedó en un cajón hasta el día de hoy. Os recomiendo un documental que se llama Último aviso, los límites del conocimiento, en el que se los entrevista 40 años después. Y después estamos con el tema de una transición justa, colectiva o individual, porque estamos en la era del individualismo. ¿Cómo hacemos esa? Individualmente no vamos a hacer un cambio. Entonces, aquí hay otro tema. Luego, las empresas y los políticos están haciendo descaradamente lavado verde. Nos hemos metido en otra plataforma con muchas organizaciones para denunciar el lavado verde. Y termino diciendo algo, me gustaría decir más cosas. Es tan difícil explicar y llegar a la realidad de que la mala praxis sea un delito y la buena gestión sea una norma. Es así de sencillo, es sentido común y estamos luchando contra lo obvio toda la vida. Muchísimas gracias, Ana. Ana, hace tiempo, ¿ves? El público aplaude. En su momento yo recuerdo una conversación con gente de la Comisión Europea y gente que trabajaba con las de consumidores y me decían, es que las de consumidores en España solo les preocupa, entonces, la pela, el euro, o sea, como que se les entendían.
Cecu y Ana seguramente no encaja con esa foto porque desde hace tiempo hace un discurso muy claro vinculando la sostenibilidad, como bien se ha visto. Sí, sí, sí. No tengas problema, Ana, te quedan cosas por decir, esto va a seguir, Sí, o sea, sí, que sí, no hay sí. problema. No os libráis. Jesús de la Osa, que antes se le presentaba a Alicia en clave de su rol de trabajador público, pero yo diría que es posiblemente, como decían de la cerveza Carlsberg, ¿no? Es una de las personas claves en este país para romper un divorcio que hay que romper entre salud y medio ambiente. Claro. Con nosotros estuvimos colaborando juntos en el Observatorio de Salud y Medio Ambiente, junto con DKV, y es una persona que ha trabajado esa conexión como seguramente muy pocas personas de este país. Jesús, cuando quieras. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a CONAMA una vez más y a los que sois de fuera de Zaragoza, pues bienvenidos. Espero que estéis disfrutando de la ciudad. Bueno, yo quería contaros esto con el cronómetro viéndolo en 10 puntos, porque se nos había planteado la siguiente pregunta: ¿cómo implicamos a la ciudadanía para acelerar la acción climática y cómo se está implicando ya? Pues voy a dar 10 ideas. Hay quien dice que hay que hacer 5 más menos 2, porque si no la gente se pierde, pero bueno, como sois gente muy lista, podréis con las 10. 1. Necesidad de contextos educadores. Igual que es muy difícil comer bien cuando tienes un lineal de 20 metros de refrescos y de 40 metros de galletas en un supermercado, y eso es un contexto que determina, en lo ambiental también necesitamos contextos que nos faciliten, contextos de movilidad sostenible, contextos de bicicleta urbana, de caminar urbano, de ciudad de 15 minutos, los contextos y las estructuras. Y en eso las administraciones tenemos que decir mucho. Segundo, hay que implicar en proyectos a la ciudadanía. Decía González Bernaldez, más que hacer un programa de educación ambiental al final, tenemos que hacer una buena gestión ambiental e integrar en ella a la ciudadanía. Por tanto, punto clave. Favorecer los espacios de diálogo y de reflexión conjunta, donde las opiniones de todas las personas funcionen. Tenemos aquí a la Asamblea Ciudadana por el Clima, no diré mucho más, ¿no? Pero a veces podemos hacer procesos participativos distintos. Hemos tenido una experiencia con los itinerarios de adaptación al cambio climático en que en vez de aburridas reuniones hacíamos divertidas salidas en las que implicar a la gente. Hay que trabajar desde lo colectivo, lo comunitario y en red, porque individualmente podemos hacer cosas, pero pocas. Nosotros hablamos más de crear condiciones de vida favorables al cambio que estilos de vida individuales. Se ha hablado mucho durante estos días de las buenas prácticas ejemplificantes. Bueno, pues hay mucha gente haciendo buenas prácticas en muchas cosas, conocerlas, copiar es bueno, copiar es positivo, entonces creo que es algo en lo que tendríamos que abundar mucho más, ¿no? Por otra parte, desde diferentes ámbitos y desde las administraciones también tenemos que saber apoyar las iniciativas transformadoras de cambio, ¿no? Pueden ser diferentes herramientas, puede ser creando programas que faciliten el cambio social y ambiental que necesitamos, ¿no? El cambio ecosocial, pueden ser subvenciones para proyectos, puede ser poner recursos humanos para los proyectos, que es muy necesario. Las personas somos esenciales y vemos que muchas cosas que cojean es porque no tenemos personas para llevarlas a cabo. 7, voy por el séptimo, no los habíais ido contando, pero yo sí. Me va a sobrar tiempo y entonces es que no sé qué decir. Un tema, y un poco entroncando con lo que estaba ahora comentando Víctor, y que es quizá mi tema y el que más me interesa personalmente, es la necesidad de enfocar todos los aspectos de crisis climática. Creemos en esto, estamos trabajando muchas personas y lo creemos firmemente desde el punto de vista de la salud, desde un enfoque de salud amplio. Fijaos, hablamos todo el rato de salud y cambio climático y casi siempre hablamos de enfermedad y cambio climático. Hablamos los impactos negativos para la salud que tiene el cambio climático, que van a ser brutales. Pero, sin embargo, nosotros estamos intentando un poco darle la vuelta y tenemos que hablar de salud y cambio climático porque está demostrado que parece ser que hay evidencia científica incluso, que el marco de salud es un marco que favorece más la acción climática que otros, porque la salud nos interesa a todo el mundo, es capaz de romper incluso diferencias ideológicas, los conceptos de salud y bienestar. Esto lo decía ya The Lancet, por tanto el enfoque de salud y en positivo, hablando todo el rato de los cobeneficios para la salud, se llaman así, cobeneficios para la salud que tiene la acción climática. Si yo camino, voy de manera activa, voy en bici, estoy cambiando todos los determinantes ambientales de salud y todas esas enfermedades que nos has contado se reducen enormemente. Por tanto, los cobeneficios en salud son realmente importantes, ¿no?
Y esto entronca con la necesidad de nuevas narrativas, porque solo tenemos distopías del futuro. Y el futuro es tremendo, como sabéis por el resumen del IPCC que salió antes de ayer. Es terrible, pero si solo trabajamos con la mente en distopías negativas, sin construir nuevas utopías algo ilusionantes que nos lleven al cambio, pues es que nos vamos a deprimir socialmente, ¿no? Desde el punto de vista escolar, hay que hacer un currículum de emergencia climática y además ese currículum debe contemplar espacios y tiempos en la escuela para hablar de crisis climática, no transversal. Ahora estamos con Pablo Meira contra la transversalidad, eso lo hablamos luego. ¿Cuántos planes hemos hecho mucha gente que estamos aquí que luego se quedan sobre el papel? Eso es algo que no podemos consentir, pero quienes hacemos planes y programas sabemos que a veces se quedan en el papel. No se puede consentir y tenemos que implementar y evaluar. Y acabaría con una frase que no es mía, que es de una gente que hace educación ambiental en redes sociales, que son buenos amigos, y es que tienen una frase que es siempre frente a la crisis climática, más educación ambiental. Y eso implica educación, divulgación, sensibilización, participación, capacitación, adquisición de competencias, de habilidades y destrezas para el cambio. Por tanto, frente al cambio climático, más educación ambiental. Ya está, gracias. Es un genio. Muchas gracias, Jesús, por ese ejercicio de... Luego, claro, los 10 mandamientos que se resumen en 2, que es lo que luego vas a contar, se resumen en 2, ¿no? En tercer lugar tenemos a Olga Pacho, que viene de la... participó, fue protagonista de esa Asamblea Ciudadana del Clima. Yo tuve el privilegio de ser uno de los expertos que acompañó, ¿no? Y por tanto soy testigo de Jehová y no puedo mentir, ¿no? Y realmente es excepcional cómo funcionaron. Yo, para mí, un momento de emoción de mi vida es cómo, yo creo que no estabas en ese grupo, ¿no? Pero porque luego esto fue todo digital y había reuniones un poco por distintos temas. Y había un gran tema que era el tema alimentario, alguien lo hablabas, ¿no? Entonces era el momento del chuletón, la carne, la dieta, y allí en estas 10 o 12 personas que fuerais parte del grupo, pues se volvió a repetir esta controversia. Y el propio grupo, sin intervención para nada de las 2 personas supuestamente expertas que estábamos allí, que es decir, de forma autónoma, encontró una salida integradora para resolver esas controversias que a mí me hubiera gustado que se hubiera hecho en el espacio público, en el Parlamento y tal. Y entonces dijeron, no, tenemos que recuperar, y en ese sentido, la tradicional dieta mediterránea. Hombre. Conectó encajando con lo que dice la OMS de más plantas. Encontrar una solución estupenda, maravillosa. Yo estaba así... Pero qué bien, qué buena gente tenemos en este país si se le da espacio para que esa buena gente tenga el protagonismo. Olga, cuando quieras. Pues hola, soy Olga Pacho, estuve en la Asamblea Ciudadana. Estoy un poco nerviosa porque la verdad es que estar rodeado de tantos expertos y bueno, soy una ciudadana de pie, bueno, que formó parte de la Asamblea por el Clima. Bueno, tú participaste y la verdad que fue una experiencia única y maravillosa. La verdad que al principio, cuando fui elegida, me llamaron por teléfono y me chocó un poco porque me dijeron, bueno, has sido elegida para formar parte de la Asamblea por el Cambio Climático. Y la verdad que yo pensaba que me estaban vendiendo algo. Y digo, estos ya me están vendiendo algo. Y digo, bueno, pues la verdad que no tengo ganas de comprar nada. Y me dijeron, bueno, tú tranquila, estás en una preselección, ¿no? Entonces, ¿tú quieres participar? Y yo la verdad es que al principio estaba un poco, pues me costaba un poco, porque yo tengo un trabajo en comercio. Entonces, la verdad que lo del cambio climático, sinceramente, para mí era un mundo nuevo. Y bueno, la verdad que empecé a mirar por internet todo el proyecto sobre la asamblea, porque no tenía ni idea. Y bueno, mi familia ya empezó a decirme que dónde me metía, que si era una secta, que dónde iba. Y mi hija, que es una, bueno, pues tiene 15 años, está en plena pubertad, me decía, mamá, pero vamos a ver, ¿tú dónde te vas a meter? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es esto? Y la verdad que poco a poco, ya en la primera, vamos,
Lo primero que estuvimos, que fue la primera reunión online, para mí, la verdad que fue un impacto tremendo oíros hablar a vosotros sobre el cambio climático, porque me impactó muchísimo lo que a partir de ahora nos va a crear a todos. Fue impactante todo lo que los expertos nos estaban contando de todo lo que nos va a suceder, de las cosas que nos pueden pasar, que nosotros no lo vamos a vivir, pero realmente sí que lo van a vivir pues, nuestros hijos, nuestros nietos. Y a mí al principio me daba un poquito de miedo. Y nos dijeron que teníamos incluso personas que nos podían ayudar psicológicamente, porque iba a ser muy duro todo lo que íbamos a ver, toda la información que nos iban a dar los expertos sobre lo que iba a pasar. La verdad que en esos primeros momentos a mí me costó un poco. Pero bueno, la verdad que luego todas las ideas que hemos aportado, que han sido 172 propuestas las que hemos hecho, entre 100 ciudadanos anónimos, la verdad que ha sido una experiencia única. Y lo más importante, y hay una cosa que me gustaría recalcar, que todos éramos de distintas comunidades, claro, y que todos estábamos súper bien avenidos, porque nadie me conocía a mí, no sabían cómo podía actuar, ni lo que podía decir en esas reuniones, que a lo mejor podía estar un poco yo loca, yo qué sé, y armar ahí. Pero la verdad es que todo fue muy bien, ha sido una experiencia y sobre todo pues las ganas de trabajo que tenemos los ciudadanos. Tenemos muchísimas ganas de trabajar y también confiamos en vosotros, en los expertos. Y eso lo tenéis vosotros que transmitir, que trabajar y sobre todo que no perdáis las ganas de trabajar día a día y de conseguir estos proyectos que yo cada vez que lo veo, la verdad que yo no tengo ni idea, pero me quedo, de verdad que es una maravilla todo lo que hacéis y me gustaría daros las gracias a todos por vuestro trabajo, que lo hacéis pues la verdad que maravillosamente. Y poco más puedo deciros. La verdad que el cambio climático ha venido para quedarse y bueno, tenemos que estar preparados y tenemos que tener una base de choque entre todos y como ciudadana, bueno, pues poco a poco creo que los ciudadanos, mediante sobre todo medios de comunicación, ¿no?, que es ahí donde más lo vemos todos, pues poquito a poco que la gente pues vaya pues asimilando lo que nos espera. La verdad que es bastante duro, pero yo creo que bueno, que entre todos lo podemos, bueno, conseguir un poquito, ¿no? Conseguir, bueno, vosotros sois los expertos y en vosotros queda, no os digo, pero bueno. Le damos un enorme aplauso a Olga. ¿Puedo decir una cosa, Olga? Sí. Yo odio la palabra experto, porque los expertos nos han traído hasta aquí. Bueno, pero vosotros sois... Sí. Y además, yo quería subrayar especialmente el comportamiento de la Asamblea y de Olga, porque tenemos y en parte es lo que dice Olga de los medios de comunicación, tenemos una cierta mala imagen de nosotros mismos. Un profesor holandés en una universidad holandesa hace una pregunta, y yo quería hacerla ahora aquí, ¿no? Hay un accidente de aviación y el avión choca y cae en el aeropuerto y se rompe. Y claro, en esos momentos, claro, lo importante es escapar, porque en cualquier momento puede haber un incendio, ¿no? Entonces, en el planeta A, la gente se cede el paso, ¿no? Dice, no, pues usted que tiene problemas de movilidad porque lleva una silla a ruedas, pues pase usted primero, ¿qué tal? Usted es mayor, tal. Se ceden el paso y tal. Y el planeta B se atropellan unos a otros, bueno, saliendo lo antes posible cada cual. ¿En qué planeta vivimos? ¿En el B o en el A? ¿Quién piensa que vivimos en el A? ¿Quién piensa que vivimos en el B? Pues no, vivimos en el A. No. Vivimos en el A. Y de hecho,
en el Titanic, yo no estuve, pero por lo que han contado, porque Jesús piensa que estuve, pero no estuve, en el Titanic y en las Torres Gemelas, los supervivientes testificaban que la gente se cedía al paso. Somos mejor gente de lo que pensamos. Sí. Pero si interiorizamos que no somos tan buena gente, entonces vamos a actuar como si fuéramos mala gente. Yo comprobé, y eso de verdad que me impresionó, que en esos 100 ciudadanos y ciudadanas elegidos aleatoriamente, que de alguna forma más o menos querían representar la pluralidad de España, ¿no? Vi un montón de buena gente, que no se conocían y que fueron capaces de construir colaboración, cooperar. Bueno, que me emociono, no sigo. Laura Vergara, ella es gerente de Conbici, y si alguien ha remado contracorriente en este país para dar un cambio es la gente de la bici, porque no se lo ha puesto nadie nada fácil. Ni las administraciones públicas, que han hecho pintarrajicos en los carriles como diciendo esto es un carril bici. O sea, que decir, no se ha puesto nada fácil y os tenemos mucho, mucho, mucho que agradecer. A vosotros y a gente que a lo mejor, dada tu extrema juventud, no conocerás, que fue Mario Gaviria, que en su momento en una revista escribían al Ecologista hace los años 70, La revolución de la bici. Una protagonista que me hubiera encantado que hubiera conocido Mario Gaviria, pues está aquí, es Laura, cuéntanos. Bueno, pues muy buenas tardes. El agradecimiento es mutuo, ¿no? Porque estos espacios en los que compartir nuestra experiencia y no solo lo bonito de nuestro día a día, ¿no? Sino también lo duro que es a veces cambiar el sistema, porque al final es lo que hacemos. Y me voy a apoyar en el título de Conama Local, ¿no? Y es en la acción. Y es que, como me habéis presentado, yo soy ciclista y no suelo usar maillot, no tengo una bicicleta de más de 6.000 euros, pero soy ciclista, la utilizo de forma diversa y esa es parte de mi acción climática y por lo que trabajo cada día es porque esa acción climática la pueda sumar la población de forma masiva, ¿no? A sus hábitos de movilidad, a sus viajes, a interactuar con el tren, quizá el mayor de los retos. Pero bueno, como esa acción climática que además promueve y activa una acción política por el bien común. Y si lo hiciera sola, ¿no? Como se hacía hace 10 años o 30, muchas de las personas que la utilizaban, no habríamos llegado hasta aquí. Y para mí la clave en ese sentido ha sido el tejido social organizado, ¿no? El que nos hayamos organizado y no solo en grupos locales, sino que ahora mismo tenemos esta coordinadora en defensa de la bicicleta a nivel estatal que agrupa a 70 de esos grupos, es decir, que conocemos y nos transmiten la realidad y las problemáticas de las personas que están utilizando la bicicleta en esos lugares y nosotras lo que humildemente intentamos hacer es traducir a un lenguaje de propuestas que poder hacer llegar tanto a los ministerios, a la DGT y al gobierno, como a las Cortes, ¿no? y a la regulación. Porque si tenemos que cambiar uno a uno o tenemos que enseñar a ir en bici, somos 47 millones de personas. Y sin embargo, si cambiamos nuestras ciudades, si cambiamos la normativa y si cambiamos el enfoque de las inversiones, reequilibrando en el sector del transporte, que quizás sea uno de los que más lo necesitan, creemos que podemos ser más efectivas, cambiar la dinámica y producir más cambios. Y eso lo hacemos en alianza no solo desde la bicicleta, sino con lo peatonal y con el transporte público, ¿no? Que es esa triple alianza tan necesaria. También lo hacemos a nivel estatal, local y regional.
porque si no, el sistema de competencias de las administraciones públicas, en vez de garantizar que todos estos cambios se lleven a cabo, lo que hacen son ponernos límites. No, yo lo voy a hacer hasta aquí. Bueno, tú coordínate con la siguiente capa de administración, porque si no, ese sistema de competencias que debería garantizar la gestión de la política pública, lo que está haciendo es poner barreras a la capacidad. Y quería traer aquí dos de los proyectos más importantes para la organización. Uno es el informe de las cuentas de la bicicleta, que se ha hecho con la consultora GA21 y que tenía como objetivo visibilizar el impacto social, ambiental y económico de la bicicleta, precisamente para apoyar la activación de esas políticas públicas. Sorpresa, no hay muchos datos, las fuentes que tenemos son limitadas, pero bueno, era algo que necesitábamos exponer. Pero con los que tenemos, sabemos que la bicicleta es el vehículo más numeroso, que 7 de cada 10 hogares tienen al menos una bicicleta y que la media es de 1,9 bicicletas, que se han vendido 11 millones en los últimos 10 años, así que la herramienta está ahí. También que hay un gran margen en el porcentaje de uso que hacemos de esta herramienta y que los escenarios son demoledores. Hemos pintado 3. Uno es el tendencial, es decir, si seguimos haciendo como hemos estado haciendo hasta ahora, ni siquiera vamos a duplicar el uso de la bicicleta. Si hay uno de transición, lo que podría ser el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que habíamos previsto que eran necesarias una inversión de unos 6.400 millones en 6 años y se van a hacer 2.000, o sea que 2.000 millones de inversión. Bueno, hemos arrancado, pero estamos lejos de la meta. Pues ahí podemos duplicar a un 5% de uso de la bicicleta y en un escenario disruptivo, es decir, en aquel que no solo cambiamos o pensamos en el sector de la movilidad, sino que cambiamos la energía, cambiamos el espacio público, el cómo nos movemos, el cómo consumimos, el cómo nos comunicamos con el resto. En ese escenario llegamos al 10% de cuota modal. Es decir, lejos del objetivo que ha marcado la Unión Europea, que es el 15% en 2030. En cuanto a sostenibilidad, el aporte de la bicicleta a los gases de efecto invernadero es un grano en un desierto de arena. Estamos hablando de que producimos, incluyendo todo el ciclo de vida, desde el uso hasta la fabricación, la infraestructura, absolutamente todo, un 0,2% del global de emisiones del sector del transporte, que si duplicamos nuestra cuota modal, no duplicamos nuestras emisiones y que además tenemos una capacidad de reducir hasta 1.458 kilotoneladas de CO2 equivalente. Es decir, que no solo no aportamos, sino que podemos pegar un gran bocado a las emisiones del transporte. En equidad y pobreza en el sector del transporte también hay una gran capacidad. Hay que pensar que adquirir una bicicleta supone entre el 2% y el 37% del salario mínimo interprofesional anual, es decir, un porcentaje mucho más reducido que el de adquirir un coche. Es decir, es esencial que de una forma rápida hagamos accesibles los puntos de la movilidad obligada, de cuidados y de trabajo, fundamentalmente en bicicleta, a pie o en transporte público. Y bueno, y la brecha de género, que la tendencia es a la baja, pero que no nos podemos olvidar que existe. Y el segundo proyecto que quería traer aquí es Cycling with Clean Air. Llevamos desde 2022 midiendo la calidad del aire, en concreto el material particulado 2,5 en 14 ciudades. ¿Por qué lo hemos hecho en 2022? Porque lo queríamos hacer antes de la aplicación de las zonas de bajas emisiones y lo vamos a seguir haciendo durante 2023 en 17 ciudades. Utilizamos una tecnología portátil y el proyecto tiene 4 grandes pilares: formación y ciencia para la ciencia ciudadana, incidencia política, la propia acción,
de medir y la difusión de los resultados. Así que ahí invitar al proyecto Sociobi a que colaboremos porque ya estamos midiendo la calidad del aire, en concreto en Zaragoza. Muchísimas gracias, Laura. Una pregunta a los jefes, ¿hasta qué hora tenemos? A las 5:30, ok. Yo tengo preguntas, pero yo he dicho que entonces yo preferiría que fuera un diálogo con el público, ¿no? Y yo diría que también, aunque cuando se habla de las emisiones, la acción y tal, ponemos mucho el acento en la mitigación, ¿no? Pero todos vimos el verano pasado, y el verano pasado fue un infierno, ¿eh? Yo el otro día recordaba que Zaragoza fue una de las 10 ciudades, junto con Madrid, Sevilla y Barcelona, de las 10 ciudades europeas donde más impactó el cambio climático el verano, el año pasado, ¿no? Con temperaturas inhumanas, ¿no? Y me gustaría un poco que unos y otros habláramos tanto de mitigación un poco como de adaptación. Y de hecho anuncio que esta jornada, a final de la mañana, se ha empezado a divulgar en redes un manifiesto país por la adaptación urgente que os animo a suscribir, que yo voy a estar luego fijándome a ver quién ha firmado y quién no, donde hemos intentado que sea un manifiesto transversal, que firmen, y de hecho lo firma gente del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, de Esquerra, de ECO, es decir, una cosa transversal, pero también firmen organizaciones agrarias, sindicatos agrarios, que lo firme Asaja, porque esto es un tema de que ¿para cuándo nos vamos a tomar en serio esto? Porque ahí se nos come el tiempo, ¿eh? Entonces, ¿quién se lanza? A ver si va a quedar mal, porque yo he dicho que había un montón de gente con talento y a ver si luego... ¿Sí? ¿Allí? Yo no sé si hay micros o no, pero si no, pues... sí. No, sí que hay micros, sí. Sí que hay micros, sí. Decís un poco por vuestra parte de dónde venís, si queréis, ¿eh? Si queréis guardar el anonimato, pues también, todo está permitido. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Enrique García, por el acento, a lo mejor soy canario, y soy amante de la bici. Entonces la pregunta es para ti, Laura. Ahí en Canarias hace años ya que se está intentando fomentar el uso de la bici, porque aunque nunca llueve, casi nadie va en bicicleta, el clima es ideal, pero no se va. Es verdad que hay una parte de la ciudad que tiene pendiente, ¿vale? Pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Y yo precisamente siempre he intentado vivir cerca de donde trabajo e intentar ir en bicicleta, aunque no siempre es posible. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes conocen a día de hoy cuáles son los principales motivos por los que la gente no se mueve en bicicleta? ¿Es una cuestión de seguridad vial? ¿Es una cuestión de que no quieren llegar sudando al trabajo? ¿Es una cuestión de que, no sé, lo tienen claro a día de hoy? Hacemos varias y luego contestamos. Sí, ahí. Pueden ser preguntas, pueden ser reflexiones, todo corto, para que quepa más gente, ¿vale? Gracias por ilusionar, por lo menos a las personas que estamos aquí. Yo quería incidir en el tema de la salud. Habéis dicho muchas claves muy importantes que yo no había llegado todavía a pensar en el sentido de en positivo y también de lo negativo. Realmente hay tantas ideas en relación con la salud, vivimos de una manera insostenible también desde el punto de vista de la salud, en cuanto a hábitos alimentarios, en cuanto a hábitos saludables, en muchas razones. Entonces, el vector salud es fundamental para poder darle una vuelta a esta manera de vivir, en el tema alimentario, pero también en el tema de la movilidad. Y entonces me parece tan transversal que tenemos que, de alguna manera, progresar juntos y juntas en ese binomio salud y medio ambiente, porque esa es la clave para cambiar. El resto de temas van a ser más difíciles de llegar a la ciudadanía, pero este tema es tan transversal. Estamos hablando de salud mental también, que es algo que están diciendo los expertos, que cada vez estamos peor, están las personas peor. Con lo cual, desarrollar eso me parece fundamental. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra palabra? Sí, hay. Bueno, hay dos, de momento ahora tres, y luego, por si no se nos olvidarán las preguntas, y luego comentáis aquí. Yo tengo una pregunta muy breve para Olga.
cuando participaste en la asamblea, las primeras sesiones de trabajo eran formación, os contaron muchas cosas del cambio climático. ¿Cómo sentiste tú? O sea, cuando de repente, porque entiendo que no tenías conocimiento de la repercusión que tenías, cuando te empezaron a dar tanta información y viste la realidad, ¿cómo se percibe? ¿Cómo se siente y qué pasó por tu cabeza? ¿Y cómo veías al resto que no tenía ni idea? Muchísimas gracias. Antes, cuando he dicho que conocía bastante gente que había mucho talento, ¿pensabais que era un farol? Pues no. Acaba de hablar Diego Chueca, que estuvo apoyando en la Asamblea Ciudadana del Clima, y antes ha hablado Teófilo Martín, uno de los mejores arquitectos de esta ciudad. Entonces, no hace falta que todos contestéis a todos, sino un poco... Entonces, Laura, ¿empiezas? Sí, bueno, hay estudios sobre las barreras, ¿no? O sobre, yo diferenciaría ahí sobre las barreras objetivas y la percepción individual, ¿no? En muchas de las encuestas que se hacen, cada uno plantea cuál es su barrera. Y la seguridad es de las que más aparecen. No solo la seguridad física, sino también el robo de la bici, es decir, todo lo que tiene que ver con la percepción. En el informe que nombraba antes, una de las conclusiones sobre la seguridad vial precisamente es que aunque los datos son inestables, es decir, los riesgos o las consecuencias graves o severas en bicicleta son inestables, pero sin embargo cuando lo estudiamos en el contexto del sector de la movilidad, resulta que la bicicleta es uno de los elementos seguros, ¿no? O en los que tienes un menor riesgo objetivo de consecuencias. Sin embargo, la percepción que tenemos es de que es muy peligroso, porque el entorno y el contexto en el que nos estamos intentando mover en bici no está pensado para nosotras. La regulación no está pensada para nosotras. Entonces, si nuestra seguridad física y jurídica no están garantizadas y los mensajes que recibimos constantemente son negativos, eso tiene un efecto, ¿no? Y es que no la usamos. En el contexto de la pandemia se hizo otro estudio y era sobre el uso de la bicicleta. Dentro del contexto, sobre todo de restricción de la movilidad, la bicicleta se usó más. Hasta 700.000 personas más utilizaron la bicicleta o el patinete en ese contexto de restricción de tráfico. Sin embargo, después... ciudades como Madrid han demostrado que no solo han recuperado los niveles de tráfico a motor previos, sino que se han aumentado en decremento de la movilidad activa y del vehículo a motor y del transporte público. Entonces, hay una demanda sin precedentes y unas consecuencias que no están en sintonía con la lógica del resto de planteamientos. Ana, por alusiones, luego te dirá algo, porque claro, es Madrid, te han señalado. Madrid. ¿Quién más contestando alguna pregunta? Está la de salud y luego Sí. la de la asamblea. ¿Quieres Sí. que conteste Sí, primero sí. yo la salud, Teo? Bueno, podríamos hablar de muchos temas del marco de salud para la acción climática, pero te daría como, por darte alguna visión de esperanza, hay dos. Una, en salud comunitaria, que es algo que en los centros de salud existe y que se desarrolla y que son las agendas comunitarias, es decir, buscar la salud de la comunidad, pues está cada vez más extendido a hablar de algo que son los activos para la salud. Los activos para la salud son recursos de nuestro entorno que nos dan salud. Salud en una visión positiva. No os imaginéis ni urgencias, ni house, ni médico de familia, que es la idea de la salud que tenemos, que es la diapositiva que pongo yo siempre para explicar esto no es la salud, ¿vale? También, si nos pasa algo grave, queremos que el sistema sanitario nos atienda. Bueno, entonces, fíjate, en los centros de salud se puede prescribir activos para la salud. Es decir, estamos intentando, y trabajamos algo ahí con Salud Pública, en que en el sistema de activos para la salud aragonés, igual que se puede prescribir un activo para la salud, que puede ser la actividad física con un centro deportivo municipal que tienes cerca, ¿por qué no prescribir activos para la salud ambientales
que sea la infraestructura verde cercana, el paseo cercano, etcétera. Ese sería un punto importante. Desde el punto de vista de la salud comunitaria, visibilizar, que hemos hecho algún trabajo también de mapeo, visibilizar los activos para la salud positivos que tenemos en nuestro entorno y reforzarlos, ¿no? Un poco de esperanza desde lo que sería la salud pública y la salud comunitaria. Y luego hay otro aspecto que quizás es más especializado, pero los profesionales, las profesionales sanitarias, y ahí englobamos todo, veterinarias y farmacéuticas de salud pública, enfermería, medicina, mucha gente que no solo son médicos, ¿vale? Pues hay una auténtica eclosión, ni os podéis imaginar, de profesionales sanitarios trabajando, teorizando, haciendo publicaciones, evidencia científica y comprometiéndose muy profundamente por la acción climática desde la salud. Si te interesa, podemos ver, te paso algunas iniciativas, pero es increíble. Hay asociaciones australianas y británicas y norteamericanas potentísimas y, bueno, hasta el Colegio de Médicos de aquí de Zaragoza va a hacer alguna pequeña cosa, etcétera, etcétera. Y eso que los colegios de médicos son, que no lo sabéis bien. Entonces, bueno, por darte estas dos visiones de salud, que hay muchísimas más, de aspectos que son positivos y que nos pueden ayudar a la acción climática desde el marco de salud. Olga. Bueno, pues te contesto a la pregunta. La verdad es que me preguntabas que cómo me sentí, ¿no? La verdad que para mí fue un impacto todas las imágenes que me iban poniendo los expertos de todo lo que podía suceder, por ejemplo, en la parte de Extremadura, que va a ser una sequía totalmente, desoladora. Eran unos paisajes desoladores totalmente. Y además es que nos pusieron unas imágenes, es que ahora no me acuerdo muy bien, me impactó mucho una ciudad que se quemó porque durante una semana había estado en la misma temperatura. Lytton, sí, Canadá. entonces se quemó completamente. Nos pusieron las imágenes de cómo estaban los coches, la ciudad que estaba totalmente arrasada, ¿no? La verdad que me impactó muchísimo. Incluso ese día paré y me preguntaron, me llamaron de la asamblea y me dijeron que si necesitaba algún tipo de apoyo psicológico, porque la verdad es que es bastante impactante para un ciudadano que toda la información que te ponen de lo que va a pasar, es que fue bastante, yo lo recuerdo ese momento bastante duro, porque no somos conscientes del futuro que nos espera. Y la verdad que de este tema no suelo hablar mucho con mis familiares y demás, porque a veces me llaman exagerada, ¿no? Porque es verdad que hasta que no estás dentro y te enseñan la cruda realidad, no eres consciente. Por eso es muy importante que los medios de comunicación, lo que hablábamos, ¿no? Que a veces es bueno, ¿no? Como cuando hacen anuncios de tráfico y demás, ¿no? Que nos impactan, pues que nos enseñen lo que nos espera, que yo creo que nos va a venir muy bien a todos y, vamos a recapacitar. La verdad es que yo creo que fue el momento más duro para mí. Lo demás fue estupendo, ¿no? Pero la verdad es que fue muy duro, ¿eh? La verdad es que sí, que fue un momento bastante angustioso. Muchas gracias, Sí. Olga. Ana. Bueno, yo en el tema de salud estoy de acuerdo con todo lo que dices. Salvo. Y No, vaya y con el 100%, pero, y este pero viene respecto a la salud. En la salud, cuando tienes un cáncer, tú acabas en el oncólogo y el oncólogo te explica que no sabes si hacer radioterapia o quimioterapia, que es como elegir entre lo peor y lo peorísimo. Entonces, estamos en una situación de cáncer y es reversible. Todavía nos queda poquito tiempo para frenar y empezar a dar marcha atrás. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra habilidad? Porque yo me acuerdo que mi hija tuvo una temporada de no nos cuentes más, no nos cuentes más. Y entonces mis nietos, con el morbo de los chavales, me decían, cuéntanos más, cuéntanos más. Pero entonces yo les contaba qué podían hacer ellos. Y realmente montaron en sus coles foros de debate, etcétera. Entonces, hay que dar el diagnóstico y hay que decirle, mira, si además de la quimioterapia, y la quimioterapia es coger el transporte público, son bobadas comparado con lo que es una quimioterapia. Entonces, la solución no es imposible. ¿Qué hay que hacer? Hay que pararse a pensar.
Y luego hay que hablarle a la gente. A mí me ha encantado que estés en la Asamblea Ciudadana. Cuando hicimos una guía de consumo conciencia, que lo llamamos, hicimos con varias organizaciones diferentes apartados de consumo. Y me empezaron a mandar unos papeles que yo les dije, ¿pero dónde vais con este lenguaje? Entonces pillé a mi nieto Mateo y le dije, Mateo, corrígeme esto. Y Mateo me decía, pero qué rollo, pero esto es boomer total. Y entonces, claro, pues corrígelo. Se lo pasó con un rotulador rojo. O sea, fuera esto, no se entiende nada. Bueno, fue una risa y se lo devolví. Entonces se lo devolví a organizaciones que además voy a decir sus nombres, WWF, Amigos de la Tierra, la Fundación Global Nature. Les digo, oye, esta es la nota que os pone Mateo. Venga, a escribir en normal, para la gente normal. Y os recomiendo que entréis en CQ, www.cq.es, se llama Manual de Resistencia, Consumo, Conciencia. Y eso está corregido por Mateo. Se nos han colado muchas cosas todavía. Y ahora ya tenemos siempre el filtro Mateo, porque es uno de los problemas que cada grupo tiene su lenguaje críptico, que no se vaya a creer el sociólogo que puede hablar como un médico, porque él no es médico y él no es sociólogo. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, que es el lenguaje. Partir de la verdad. La verdad es sagrada y en este mundo de las noticias falsas, que yo creo que es el peor reto que tenemos, el peor. Entonces, la verdad tiene que ser por encima de todo y la evidencia científica es la que nos da la razón, nos la que va a dar siempre. Es que llevamos con el cambio climático desde los años 90, 80. Encantado de estar con vosotros. Soy Pablo Pérez y, bueno, por dar un mensaje positivo acerca de la transformación y resiliencia de las ciudades frente al cambio climático, si podréis nombrar alguna solución que se esté llevando a cabo o proyectos que se estén iniciando frente a las ciudades, sobre todo del centro-sur de España, que es donde nos vemos más afectados, ¿no? He sido directo, ¿no? Ok, sí, fenomenal. Muchísimas gracias. Igualmente. Ánimo. Olga, interpelada por Chus. Muy bien. Preguntabas de forma anónima, ¿no? Los ciudadanos bueno, la verdad es que yo fui elegida, ya te digo, me llamaron por teléfono un día y lo que pensaba que era, bueno, que me estaban vendiendo, pues eso, algo de Vodafone y es que no tenía ni idea, de verdad. O sea, yo soy una persona normal, trabajo en comercio, no tengo nada que ver con esto del mundo climático. Ahora es cuando realmente me está picando el gusanillo y la verdad es que me gusta mucho. Pero es que yo, pues soy una persona normal, o sea, solo de deciros que trabajo en Puerto Venecia, o sea, que imaginaros. Pues la verdad es que yo fui elegida, vamos, yo no conocía a nadie de la Asamblea, o sea, yo estoy aún alucinando de todo lo que me ha pasado, o sea, de ir a la Moncloa, de estar en el Congreso de los Diputados. Y yo decía, pero yo ¿qué yo pinto aquí? Si yo qué sé, yo aún estoy alucinando un poco. La verdad es que supongo que fue un proceso de, bueno, pues sería a dedo, ¿no? Que tendrían pues una serie de datos. Yo supongo que sería así por edades. Bueno, pues de aquí de Aragón estábamos 3 personas, 3 mujeres, entonces pues cada una con un trabajo distinto, una situación personal distinta. Yo supongo que fueron eligiendo eso, ¿no? Situaciones diferentes y edades. Y hay gente pues de todas las edades ahí y de todas las religiones, ¿eh? O sea que la verdad es que ha sido, yo creo que es que es increíble lo bien que nos llevábamos todos. Bueno, yo estaba eran 5 áreas de vida, yo estaba en la de trabajo y la verdad es que me llevo estupendamente bien con todos porque, bueno, tenemos una conexión, tenemos grupo de WhatsApp y aún tenemos relación, pero la verdad es que aún no lo sé, o sea, incluso flipo como estoy aquí ahora, o sea, y luego llego a mi casa y digo, ¿yo qué hago aquí, no? Entre tanta gente, es verdad que, bueno, que todos tenéis, bueno, pues
profesiones, vamos, para mí, Parecemos, pero bueno. somos gente normal. Como tú, Yo ya te somos digo, yo normales. trabajo en no, comercio, somos para mí los sois todos, vamos, lo más, ¿no? Pero bueno, la verdad que la experiencia, para mí yo creo que va a ser una de las cosas más importantes que me van a pasar en mi vida, de verdad que sí. Bueno, espero que, bueno, poner mi granito de arena como ciudadana, ¿no? Poco a poco, yo no puedo. Muchísimas gracias, Olga. Nada. Jesús, que me parece que te han interpelado Sí, por Paloma ahí. pero tengo que Todo decir, breve, pero tengo que puedes decir, comentar también si tengo que quieres. decir en 10 segundos Sí. que lo que está transmitiendo Olga con otra mucha gente de la Asamblea Ciudadana que hemos visto en foros públicos es lo mismo y que fue tan profundamente transformador y nos emociona tanto a los demás que es increíble. Yo tuve la suerte también de estar experto y también hubo un equipo de facilitación extraordinario que las cuidó, o sea, se mimaron los procesos. Por favor, mimen los procesos siempre como se mimaron aquí a las personas y a los procesos. Eso es muy importante. Bueno, lo del currículum. En todos los niveles educativos, meterlo. Dice Pablo Meira, que yo no, Pablo Meira, el sabio de la educación ambiental en este país, al que debéis leer, que la transversalidad fracasó para meter los temas ambientales en el currículum, que igual Ana también quiere hablar. Y entonces él está proponiendo algo que no es que sea una asignatura, sino dedicar tiempos y espacios específicos a los temas de cambio climático y crisis climática. Es decir, se acabó ya, la transversalidad acabó de la LOCSE, acabó desvaída e impidió la acción concreta. Entonces él no dice si asignatura, si transmateria, que esto le gusta mucho a Pablo Meira, hablar de transmateria, pero si tú reservas espacios y tiempos en el sistema educativo para trabajarlo, eso es obligatorio. Y llámalo asignatura si es necesario. Y a lo mejor un espacio y un tiempo es un proyecto de centro colaborativo o un aprendizaje-servicio o yo que sé, un programa STARS de movilidad autónoma activa y sostenible en el que se implica toda la comunidad educativa. Es decir, no pienses en asignatura, digo ya en el sistema no universitario, no pensemos en una asignatura como tal. Pero si no hay tiempos y espacios y lugares y recursos específicos, no funciona. Parece ser que dice la evidencia. Y en la educación universitaria, pues es que es absolutamente esencial. Ya el formato, no lo sé, decididlo quienes más sabéis, pero creemos que todas nuestras personas que pasan por la universidad deberían tener una cultura climática que les dé competencias de acción climática en su área y en su vida general, ¿no? Esas dos cosas. Entonces, reservad tiempos y espacios para ello, y profesorado y recursos. Si no, la buena voluntad en la introducción de los currículos de esto no funciona. Muy bien. Rápido, Ana o Laura, Pablo Pérez, ¿no? ¿Alguna iniciativa positiva del centro sur que decías, ¿no? De España? En el tema de formación, los colegios, los profesores están saturados. No les podemos cargar con más, pero yo reivindico el barrio. Y el barrio y espacios públicos y colectivos donde hay unas relaciones personales que no se dan en el colegio. Es un ámbito perfecto. Y luego hay que meter este tema en oikos, que es la etimología, la base de ecología y de economía. Aquí ecología es conocer nuestra casa y economía gestionarla. Están gestionando otra cosa, no están gestionando nuestra casa. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo brutal con los economistas. Hay que empezar, cuando Nicholas Stern habló de la economía y el cambio climático, un montón de gente dijimos, ¡qué bien! Nada, ni caso. Ha seguido todo igual, sigue siendo... Habrá economistas aquí, que estarán ahí. Debe haber alguno, siempre hay algún economista, pero que tienen que ponerse las pilas y adaptar. Son diferentes los baremos a medir, es completamente diferente y la economía tiene que ser encajada, sincronizada, sintonizada con la ecología. Si no, no vamos a ninguna parte. Estamos acabando porque... entonces, Laura, ¿algún ejemplo de la bici? ¿Puedo hacer un tic-tac por las preguntas? Respecto al consenso político, creo que hay más del que nos quieren hacer pensar. O sea, hay un mecanismo social por la polarización vinculado a la extrema derecha. Que no nos engañen, hay más consenso en los discursos y en el objetivo común, porque objetivo común solo tenemos uno y hay que ir a por él, y hay más remando hacia él que en contra. Lo que pasa es que tienen las estructuras y eso es lo que estoy convencida de que hay que cambiar. Tomamos nota del tema de la formación en los centros educativos porque el contenido de movilidad sostenible también está en la ley y ahora tenemos que empujar para incluirlo.
y lo haremos en las dos direcciones. Creemos en la transversalidad con tiempo, como decía Jesús, pero también en el contenido específico, ¿no? Y en la acción para introducirlo y en la formación al profesorado. Del Centro Sur, Valencia, Sevilla, procesos rápidos, procesos estructurales. Y sí me preocupa que no se conozcan, ¿no? Y ahí hay un efecto capitalidad. ¿Quién de esta sala no ha oído algo de Bicimaz esta semana, pero no conoce el éxito que ha tenido el mismo sistema, la misma bicicleta en Valladolid, y está funcionando de forma excepcional y cuyo despliegue se basó en un estudio concienzudo del espacio, del tiempo y del uso que iban a tener esas bicicletas? Estamos acabando, entonces, pero muy rápidamente. Amigos y amigas, en reunión aquí estamos de mejoradores del mundo y mejoradoras del mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay un gran tema, es que tenemos la esperanza marchitándose. Entonces tenemos que regar la esperanza, porque la esperanza es hermana de la voluntad. Si la esperanza decae, decae la voluntad. Y esto no se puede hacer sin voluntad, sin dosis de voluntad, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que identificar el futuro, porque un futuro con bici, un futuro con buenas viviendas aisladas, un futuro con más parques, es un futuro mejor. Hombre. No es un futuro peor, ¿no? O sea, pero ahí falta, alguien habéis comentado la narrativa. Solo un Yo comentario. creo, amigos y amigas, que sintetizo la voluntad popular si digo que los panelistas merecen un aplauso por 3 cosas. Aguantar a un tensionante moderador que les estaba ahí controlando, eso es meritorio. 2, por lo que han dicho, muy interesante, las 4 intervenciones, y también por lo que querían decir y por la falta de tiempo no han dicho, o sea que un gran aplauso. Dos, aguarte Alicia ahí que estás. 2, ha habido intervenciones, entonces yo pediría un gran aplauso para las personas que han desafiado a esta, aquí en Aragón, no sé en Madrid, Ana, pero en Aragón, en el Aragón rural decimos, hijo mío, no te des a entender, ¿no? Decían las madres, ¿no? Entonces la gente que ha hablado se ha dado a entender, ¿no? Porque tal, yo soy tal, yo soy cual. Entonces, la gente que se ha dado a entender por lo que ha dicho, y también otro aplauso para que la gente en la sala, que tenía también muchas cosas que decir, las ha pensado, pero no ha levantado la mano para dar también un espacio. Entonces, los dos merecen un gran aplauso, ¿eh? Los dos colectivos. Y también un gran aplauso para la gente que permite que estas cosas funcionen, el equipo técnico que está aquí, la chica que estaba con los micrófonos, que no sé dónde está. Es decir, que hace que las cosas ocurran, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos un poco de ellos. Y gracias a Conama por organizarlo. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por esta moderación tensionada, dinámica, divertida, y nos has mantenido a todos con toda la atención puesta. Y mientras despedimos a los magníficos ponentes, nos quiero retener aquí. Especialmente creo que Víctor se tiene que ir a hacer una maleta urgentemente, pero vamos a dar paso a lo que pone clausura, que en el fondo es una despedida de 5 minutos. No nos vamos a entretener más. Pero sí quería quedarme con el próximo lema de Conama. Olga, nos lo has dado y creo que nos viene muy bien a todos. No perdáis las ganas. Esto es lo más importante, de verdad, de lo que hemos escuchado en estos días. Yo creo que Conama, si sigue siendo un espacio de referencia y una convocatoria fuerte para todos vosotros, a pesar de hacer cosas en tiempo récord como hemos hecho este Conama local, es precisamente porque supone un motivo para que dediquéis un poquito de espacio y un poquito de tiempo a encontraros entre vosotros y a escucharos entre vosotros. Tenemos entre todos un gran desafío por delante, pero a veces necesitamos apoyarnos, necesitamos encontrarnos, como decías tú una vez, no picando piedras, sino construyendo una catedral. Entonces, en esto necesitamos saber que formamos parte
de un movimiento fuerte y darnos fuerzas entre todos y escuchar otras opiniones. Yo creo que ese es el secreto de que esta reunión y este ambiente que intentamos crear cercano, amable, no tensionado, en el que podemos escucharnos incluso con opiniones contrarias, siga funcionando. Y sigue funcionando porque entiendo que es útil. Me gustaría que hicierais una reflexión con la que Julio Lumbreras ha terminado esta mañana la sesión de proyectos de ciudades, proyectos transformadores de las ciudades por la neutralidad climática. Han terminado de exponer y les ha pedido una reflexión final de qué habían aprendido de la exposición de los otros. Los 7 han dado una respuesta, además muy interesante, de aquellas cuestiones útiles de los proyectos que sus compañeros de panel habían estado exponiendo, del aprendizaje que supone parar un momento y escuchar a los demás. Entonces, me gustaría que pensarais en para qué os ha servido estos 3 días, qué aprendizaje os lleváis y que bueno, pues eso lo convirtierais un poco en la conclusión, en el mensaje, en el producto que os lleváis de Conama. A mí me ha encantado una referencia que ha hecho Jordi Peris desde Valencia. En una de las transformaciones que comentaban, han planteado convertir el cementerio en un gran proyecto de energías renovables. Lo han llamado Resting Power. Más allá de la anécdota, lo que me ha interesado, lo que me ha llamado la atención es la imagen de cambiar la perspectiva, de buscar soluciones donde no estaban, donde no te las imaginas inmediatamente, porque ese es el gran objetivo que tenemos, pensar y trabajar de otra manera. Es un gran proyecto de innovación social el que tenemos entre manos y en esa innovación necesitamos estos espacios de diálogo y de aprendizaje conjunto. En el ranking de sesiones interesantes, yo creo que sin contar esta, pero nos habéis venido hablando de algunas, merece la pena que os echéis un vistazo a las grabaciones. Algunas de las sesiones que han quedado de este Conama local va a haber que revisárselas. Por ejemplo, las de soluciones basadas en la naturaleza en el territorio, donde hay una ponente de la que yo no la he escuchado, pero de la que me ha hablado un montón de gente, que es Ana Digón, de la Asociación de Agricultura Regenerativa, y que ha convencido a la gente que lo mejor de este mundo es hacerse pastor. O sea, de verdad que merece la pena escucharla. O cómo habéis conseguido, Luis, que te veo por aquí, moderaste una de las sesiones de las que ha hablado todo el mundo, convertir una sesión técnica de acelerar la economía circular en la planificación municipal y hablar de cómo adaptarse a la ley de residuos, a la ley 7 de 2022, en una sesión divertida, entretenida y de la que varios municipios han venido a pedirnos la grabación porque les supone un gran material para formar a los técnicos de sus ayuntamientos y para concienciar a sus equipos. Enhorabuena. O enhorabuena al decálogo que acaba de improvisar Jesús de medidas para acelerar la acción climática. Yo, desde luego, creo que hay muchas píldoras interesantes sobre las que reflexionar y que cada uno tendrá la suya. Y que esto es fruto de una receta muy simple que aplicó Gonzalo Echagüe, que es el verdadero impulsor de este encuentro, cuando en el 92, con otro grupo de profesionales, decidieron poner en marcha un Congreso Nacional de Medio Ambiente en el que tuvieran cabida todas las perspectivas y todas las voces. Y Gonzalo siempre dice, junta gente buena y déjales hablar. Pues esa es la receta, juntar gente estupenda que lleváis trabajando desde distintas perspectivas y de una forma activa y comprometida mucho tiempo y darnos fuerzas entre todos y que luego haya alguien como Olga que venga a decirnos que es importante lo que estamos haciendo. Muchas gracias a todos.